Hoy en el frasco. El ejército israelí intensificará su ofensiva y sus planes para conquistar la Franja de Gaza. La población de Gaza será desplazada para su propia protección. Es que eres un cínico y lo sabes. Buscando la conquista del enclave palestino y dejando la puerta abierta a establecerse en territorio ocupado. El objetivo es la conquista de Gaza y la retención del territorio. Gaza será completamente destruida simplemente porque es enteramente una infraestructura terrorista, por encima y por debajo del suelo. Así que simplemente quedará destruida por completo. Estamos viviendo en una etapa del colonialismo a full, a la plena luz del día, porque vamos a hablar sobre la ofensiva final, parece, de Israel sobre la Franja de Gaza, de terminar con la limpieza étnica, con el genocidio que están desarrollando ahí en la Franja de Gaza. Un genocidio donde se utiliza el hambre como arma de conquista. Israel ha estado prohibiendo la entrada de suministros desde hace más de 2 meses. Grupos de derechos humanos denuncian la crisis humanitaria que ha llevado a miles de niños al borde de la muerte por inanición. Las reservas de alimentos se han agotado principalmente. El acceso al agua se ha vuelto imposible. Estas imágenes que estamos viendo en este momento no son de inteligencia artificial ni de mucho menos. Esto de hace unas horas, nada más, y la situación de la gente es verdaderamente catastrófica. Mi addolora profondamente quanto accade nella striscia di Gaza. Cessi immediatamente il fuoco. Si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile. Además, hablaremos del Día de la Nakba, la catástrofe palestina, con nuestro invitado del día. El frasco, una molestia para quienes no pueden conquistar voluntades. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. A lo largo de la historia, la palabra conquista se usó como eufemismo para encubrir o suavizar el exterminio, sometimiento, esclavización o desplazamiento de una población autóctona. Por ejemplo, en la escuela, muchos hemos visto revistas infantiles con lo siguiente: La conquista de América. Allí vemos el mismo título con un indígena un poco enojado, otro sonriendo y otro sorprendido. Es hasta tierno. Bueno, esas imágenes en realidad también moderaban aquello en lo que realmente consistía la conquista: limpieza étnica y robo de recursos. Generalmente se habla de que con la conquista de América se cometió un genocidio contra los indígenas y los afrodescendientes. Y decidieron que lo mejor era conquistar las tierras y llevarse todas las riquezas. Recuerde, genocidio y usurpación de riquezas. Otro caso muy conocido de conquista y del que ustedes seguramente escucharon es el que fue el título traducido de una serie. La conquista del oeste. Bueno, en realidad el título original era Cómo se conquistó o ganó el oeste, porque se trataba ya de un término popularizado en el que además, incluso al día de hoy, se le agregan adjetivaciones. Creo que hay pocas etapas en la historia más reflejadas y sobre todo estereotipadas en la cultura popular, especialmente el cine, que la conquista del lejano y salvaje oeste americano. El salvaje oeste no se parecía mucho a lo que actualmente se ve en libros y películas. Salvaje, por supuesto, pero nuevamente los historiadores luego explicaron qué fue lo que realmente sucedió con quien hoy, y no por casualidad, es el principal socio del régimen israelí. Hoy voy a hablar del genocidio, exterminio y segregación de los pueblos originarios, de los llamados pueblos originarios, de los indígenas de América del Norte, en lo que luego fue los Estados Unidos de Norteamérica. Y claro, también hay un ejemplo de conquista en Argentina, un término del que sin dudas también seguramente han escuchado hablar más de una vez. Hoy vamos a hablar sobre la conquista del desierto. El ejército arrasó con las comunidades indígenas, destruyendo aldeas, masacrándolos y capturando a miles de hombres, mujeres y niños. Las tierras despejadas fueron repartidas entre terratenientes y empresarios, que establecieron grandes estancias para la producción agrícola y ganadera. Hablar de salvaje oeste o directamente del desierto hace alusión a un lugar peligroso o literalmente sin población. Trampas lingüísticas destinadas a justificar masacres sobre quienes habitaban esos territorios. ¿A qué me hace acordar esto? The first myth is that Palestine was a land without people. Even today in the Israel Ministry of Foreign Affairs website, you can read a history of Palestine in the last 500 years as a history of an empty land.
Palestina es la cuna de la civilización y de las religiones monoteístas y ha estado habitada desde la antigüedad. En 1917, el nacionalismo palestino estaba solidificado en torno al dialecto, las costumbres y las tradiciones, apareciendo reconocido como tal en los diversos mapas terrestres de la época. Bueno, hemos escuchado hablar de genocidio, de asedio a la población nativa, de expolio de riquezas, todo lo que hoy está sucediendo efectivamente en Gaza. Por lo que ahora, escuchar que se habla de conquista, ¿le sorprende a alguien? El ejército israelí intensificará su ofensiva y sus planes para conquistar la Franja de Gaza. La población de Gaza será desplazada para su propia protección. Es que eres un cínico y lo sabes. Sí, claro, el criminal que ya asesinó al menos a más de 52.700 seres humanos, la mayoría de ellos niños y mujeres, ahora dice que quiere proteger a los gazatíes. Mientras tanto, ya evidencian qué hay detrás de la conquista. Buscando la conquista del enclave palestino y dejando la puerta abierta a establecerse en territorio ocupado. El objetivo es la conquista de Gaza y la retención del territorio. Y algunos medios ya no saben qué malabares hacer para seguir encubriendo al régimen infanticida, por eso hablan de conquista así. Netanyahu anuncia la conquista total de Gaza, una frase un poco compleja. Un poco compleja. ¿Qué pasaría si Putin hablara de conquista de Kiev? ¿También les parecería compleja la palabra? Pero también hubo lugar para el ridículo por parte de algunos noticieros que quisieron instalar que esto de plantear una conquista israelí era por primera vez. No, me voy. Israel tiene nuevos planes para Gaza y contemplan por primera vez conquistar la franja y quedarse en ella. Por primera vez, jajaja, lo tenían planeado desde hace décadas. ¿Alguien lo dudaba? Ese es el plan desde 1948 y luego Cisjordania. No son nuevos planes, desde el minuto cero ese era el plan. En efecto, resulta demasiado llamativo que haya medios que sostengan que la conquista de territorio palestino y desplazamiento de los nativos es una novedad si hasta el padre del sionismo ya lo admitía hace más de un siglo. Trataremos de incitar a la población sin recursos a cruzar la frontera. Theodor Herzl, 12 de junio de 1895. Y del mismo autor tenemos, para Europa formaríamos allí un baluarte contra el Asia. Estaríamos al servicio de los puestos de avanzada de la cultura contra la barbarie. Es así que esta ideología con claros tintes racistas se mantuvo a lo largo del tiempo y hoy es replicada por colonos dispuestos a usurpar lo que resta de la Palestina histórica. Gaza Arabs will not stay in the Gaza Strip. Who will stay? Jews. En esa línea, veamos lo que dijo días atrás el ministro israelí supremacista Bezalel Smotrich. Gaza será completamente destruida simplemente porque es enteramente una infraestructura terrorista, por encima y por debajo del suelo. Así que simplemente quedará destruida por completo. Estamos viviendo en una etapa del colonialismo a full, a la plena luz del día, porque vamos a hablar sobre la ofensiva final, parece, de Israel sobre la Franja de Gaza, de terminar con la limpieza étnica, con el genocidio que están desarrollando ahí en la Franja de Gaza. Para tomar dimensión de lo que dijo este ministro, es como decir que toda Buenos Aires, o toda Caracas, o toda Bogotá son infraestructuras terroristas porque a él se le ocurre y deben ser completamente destruidas con sus civiles y niños dentro. Si eso no es genocidio y limpieza étnica, Israel aprueba demoler lo que queda de Gaza y expulsar su población. Casi 2 millones de personas, pero no digas nada que te llaman antisemita. Y en Estados Unidos definitivamente, si alguien levanta la voz en defensa de Palestina y contra el régimen israelí, ya sabemos lo que ocurre. Ah, la democracia. Unos 30 detenidos en protesta pro-Palestina en Universidad de Estados Unidos. Estados Unidos califica como antisemita la toma de un edificio de la Universidad de Washington por parte de manifestantes pro-palestinos. Y aunque sean voces minoritarias, hay quienes en el interior de la entidad sionista también se atreven a protestar y llamar a las cosas por su nombre. Israel aprueba un plan para tomar Gaza y se enfrenta a protestas masivas. Estamos aquí para protestar contra este gobierno fascista que quiere prolongar esta guerra, que en mi opinión ya no es una guerra, es un genocidio. Y está claro que Netanyahu quiere conservar su trono y para ello está dispuesto a sacrificar a los rehenes. Y para acelerar la conquista, hoy recurren a lo que recordemos es un crimen de guerra, hambrear deliberadamente a toda una población. Bloqueo israelí empeora hambruna y salud de palestinos en Gaza.
Las reservas de alimentos se han agotado principalmente. El acceso al agua se ha vuelto imposible. Estas imágenes que estamos viendo en este momento no son de inteligencia artificial ni de mucho menos. Esto de hace unas horas, nada más, y la situación de la gente es verdaderamente catastrófica. Ante esta situación dramática, cuando no, el tío Sam aprovecha para ejecutar su conocida intervención humanitaria, es decir, una invasión militar camuflada de ayuda a los más necesitados. Estados Unidos confirma el despliegue de seguridad privada como parte del plan israelí para entregar ayuda en Gaza. Israel busca militarizar la distribución de la ayuda en Gaza tras imponer el hambre a su población. La iniciativa, apoyada por Estados Unidos y rechazada por las organizaciones humanitarias, contempla el uso de mercenarios estadounidenses para proteger la distribución y el desplazamiento forzoso de toda la población al sur de la franja. Por otro lado, y ante la dramática situación humanitaria que sufre el pueblo palestino de Gaza, días atrás trascendió un último deseo del fallecido Papa Francisco. El Papa Móvil que Francisco usó en Belén se convertirá en una clínica móvil para los niños de Gaza, según el último deseo del pontífice. Y tras la partida física de Francisco, cuyas condolencias fueron borradas por el régimen sionista, la Iglesia tiene un nuevo pontífice y tal parece que el régimen de Netanyahu un nuevo enemigo. Mi addolora profondamente quanto accade nella striscia di Gaza. Cessi immediatamente il fuoco. Si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile. ¿Lo tildará el régimen israelí de antisemita por ese reclamo? Algo es seguro, después de esto Milei sin duda se habrá brotado y arrepentido de saludarlo tras creer que el Papa eligió su nombre en alusión a él. Dios mío. Las fuerzas del cielo han dado su veredicto de modo claro. No más palabras, señor juez. Fin. Mientras el mundo saluda al sucesor de Francisco, el nuevo Papa León XIV, Milei vuelve a avergonzarnos ante el mundo. Es intolerable tanta estupidez. Un presidente que ya prepara ansioso su equipaje para volver a visitar al criminal de guerra y de lesa humanidad que tiene pedido de captura internacional, Benjamín Netanyahu. Milei a Israel. El presidente prepara su viaje para junio y buscará firmar un memorándum. Ahora veamos lo siguiente sobre lo que hace el régimen sionista en Palestina y hablamos con nuestro invitado del día. Gaza, un comité de la ONU advierte de una segunda Nakba. Lo que estamos presenciando podría muy bien ser otra Nakba, advirtió este viernes el Comité Especial de la ONU sobre las prácticas israelíes en los territorios ocupados al concluir su misión anual sobre el territorio de Namán. Bueno, y para nosotros es más que un gusto tener hoy aquí en El Frasco a una persona que ustedes, si ven el programa, lo ven prácticamente en todas las emisiones porque siempre sus opiniones son muy agudas y describen muy bien lo que está pasando en el mundo, particularmente en Asia Occidental. Pablo Jofré Leal, periodista, analista internacional, bienvenido al Frasco. Mariano, un agrado y un honor porque bien sabe usted también que el gusto de ver siempre El Frasco. Muchísimas gracias, Pablo. Muy agudo y muy pulsante como creo que hay que ser hoy en día. Así es. Bueno, Pablo, vamos a comenzar y lo primero es, estamos en presencia de una segunda Nakba. ¿Qué similitudes ves vos con la primera? Bueno, yo creo que más que una segunda Nakba, una segunda catástrofe, que es el concepto que, en árabe, ¿no? Yo creo que es una continuación, es un proceso que se ha incrementado. Yo diría que a partir del 7 de octubre del año 2023, esa Nakba, que era un proceso que continuaba, porque es ocupación, colonización, exterminio, a partir del 7 de octubre ese exterminio ha alcanzado ribetes absolutamente monumentales, desquiciados y perversos, absolutamente, que es lo que hace asimilar la conducta y las acciones del régimen nacional sionista precisamente a ese otro régimen nacional socialista, ¿no? Este es un nacional sionista. Entonces es un proceso, es continuo, no ha parado nunca el régimen israelí de asesinar al pueblo palestino. Y en ese sentido lo que declara este organismo de la ONU, ¿no? Un comité de la ONU que advierte de una segunda Nakba, es parte más bien de esas denuncias cotidianas, permanentes que tienen estos organismos, que dice que las acciones en los territorios palestinos ocupados siguen conduciendo al asesinato masivo de civiles, ¿no? Y advierte contra el racismo,
contra el riesgo inminente de hambruna, de enfermedad y muerte. Nada nuevo bajo el sol. O sea, no ha cambiado nada, solo el incremento. Estamos en presencia de un continuo. Si tú consideras que las marchas por el retorno de marzo del 2018 al 2020 significaron 500 muertos en la frontera artificial de Gaza y los territorios ocupados por esos asentamientos, o si consideras la agresión del 2008, el 2012, el 2014, el 2020, 2021, 2022, son miles de asesinatos. No han cambiado. Yo diría que el matiz siniestro y macabro es el incremento de los asesinatos que lo hace caracterizar como un genocidio, el exterminio de un pueblo a partir de su creencia, su etnia, su religión, su cultura, que es la definición que se adapta perfectamente a lo que está haciendo el régimen más criminal que haya dado la humanidad en los últimos 80 años. Termina el régimen nazi y a los 3 años nace este régimen nacional sionista que lleva a cabo crímenes de características similares: desplazamientos forzados, destrucción de pueblos y aldeas, invisibilización de la cultura, la historia, la arqueología, la gastronomía, el vestuario del pueblo palestino, y al mismo tiempo lleva a cabo un plan de solución final. Cuando uno escucha a los políticos y a los militares sionistas, los escucha hablar de muerte, de destrucción, de exterminio, de matar a estos animales en 2 patas, a estas langostas humanas, a estos cocodrilos, como los denominan. Eso hacía el nazismo. No hay mucha diferencia, querido Mariano. Ahora, Pablo, lo que estamos viendo también es que, además de que anuncian un plan directamente de conquista, y hablabas de los organismos internacionales, ¿crees que esto terminó de exponer definitivamente la inutilidad de este tipo de organismos? Porque están hambriando a un pueblo. Eso es lisa y llanamente un crimen de guerra. ¿Dónde está la comunidad internacional mientras hambrean a Gaza? Están recibiendo buenas remuneraciones sus funcionarios, con muy escasas, muy escasos nombres que podemos destacar ahí. Francesca Albanese, quizás, ¿no?, relatora de Naciones Unidas, y otros que pueden surgir en nuestra memoria. Pero esta comunidad internacional, que es este grupo de organizaciones de derecho internacional público, lo que han hecho simplemente es convertirse en instrumentos de complicidad, en instrumentos de silencio. No basta con sacar un documento, no basta con sacar una declaración de vez en cuando y decir denunciamos los crímenes, pero al mismo tiempo lo matizas diciendo, claro, liberen a los rehenes, a los retenidos israelíes, ¿no? Haciendo un equilibrio malsano, absolutamente inaceptable, porque no es posible asimilar la resistencia de un pueblo palestino sometido a 77 años de ocupación, de colonización y exterminio, con las acciones de un ocupante. El ocupante en el derecho internacional no tiene derecho a lo que ellos llaman la autodefensa. Eso es evidente y claro, y eso se ha dicho muy pocas veces por parte de la comunidad internacional. Yo diría, el 99% de las ocasiones calla en forma de complicidad, en forma claramente racional, pensado porque no quieren quedar mal con Estados Unidos, con Francia, Gran Bretaña, Alemania, que son los grandes valedores del régimen sionista. Y esa comunidad internacional se ve en esa complicidad, Mariano, en la hipocresía absoluta. Por ejemplo, los países europeos, por donde ha transitado este criminal de guerra y de deshumanidad que es Benjamín Netanyahu, sin que se le haya detenido. Piensa tú en Hungría. El señor Víctor Orbán saca a Hungría de la Corte Penal Internacional para no tener que detenerlo en función de recibirlo, ¿no? O sea, eso indudablemente ha sido una característica de esta comunidad internacional y de aquellos gobiernos cómplices, porque todo país europeo, firmante del Estatuto de Roma, y para adherirse a la Unión Europea, tiene que cumplir el Estatuto de Roma. Y ese Estatuto de Roma establece claramente que aquellos dictámenes de la Corte Penal Internacional que señalen la detención de un criminal de guerra tienen que cumplirse. ¿Qué ha pasado? Nada. El señor Netanyahu incluso ha cruzado el Atlántico, ha ido por el Mediterráneo, ha cruzado por territorio, por zonas aéreas europeas y ha aterrizado en Estados Unidos con toda la complicidad de ese gobierno que es el valedor, que es el aval y el cómplice de ese terrorismo. La comunidad internacional en ese sentido no sirve de nada
y más aún ha sido cómplice absoluto de estos crímenes. Ahora, Pablo, ¿cuál crees que es el trasfondo detrás de esta mencionada empresa privada de seguridad de Estados Unidos que se ha esbozado en estas últimas horas para la entrega de ayuda humanitaria allí en Gaza? Mira, en eso tenemos que recordar una acción de Estados Unidos respecto a ayuda humanitaria, que fue la creación de un muelle artificial, ¿no? Que se hizo en Gaza. Lo recordarás bien, que significó más que una ayuda humanitaria para la irrupción de tropas sionistas que asesinaron a 200 palestinos para rescatar a 3 retenidos. Eso con ayuda norteamericana, con los medios de información occidentales diciendo que Estados Unidos está creando un muelle para el ingreso de ayuda humanitaria. Jamás ha ingresado ayuda humanitaria por ahí. O sea, ¿empresas privadas para qué? ¿Quiénes son los que conforman esas empresas privadas? Exmilitares. Son lisa y llanamente empresas destinadas a llevar a terreno la política de complicidad de Estados Unidos y de protección a un régimen sionista que, a pesar de firmas de cese al fuego, no las cumple, no le interesa cumplirlas, no las va a cumplir, como no lo ha hecho con el Líbano, como no ha cumplido ninguna de las resoluciones de la ONU a lo largo de 77 años. ¿Qué resolución ha cumplido Israel? Y en ese plano, entonces, Estados Unidos más bien le facilita, le da camino para que se matice este genocidio y se hable de ayuda humanitaria con la manipulación y desinformación de los medios. ¿Qué ayuda humanitaria ha dado el régimen israelí? Porque se presenta así, ¿no? Dice, Israel no va a dejar pasar la ayuda humanitaria. Si la ayuda humanitaria es de los otros países, es de organizaciones, no es del régimen israelí. Lo que hace el régimen con sus colonos paramilitares es destrozar esos alimentos, es llevar a cabo una política de hambre. Estados Unidos es simplemente el padre putativo del régimen israelí. Por último, Pablo, pensando un poco también acá en la región, te quería preguntar cómo se ve desde Chile a un personaje como Javier Milei, que mantiene y explicita además estos estrechos que son vínculos que son personales más que estatales con el régimen sionista. Sí, bueno, y ahí, discúlpame, sé, Argentina es tu país, lo tengo muy claro, pero me parece que ustedes están sufriendo la presencia y el gobierno de un tipo desquiciado. Desquiciado en múltiples aspectos, no solo por las relaciones que tiene con el régimen sionista, que ya es ser desquiciado, ¿no? Definir que sus dos grandes aliados son Estados Unidos y a Israel es ser desquiciado, porque se sale de los BRICS, dice que no quiere nada con los comunistas chinos, pero después tiene que negociar con los chinos. Es un tipo que a mí de verdad me sorprende que la sociedad argentina haya llegado a elegir a ese personaje y que hace jurar en la Torá a su ministro de Relaciones Exteriores. Me parece que primero demuestra un desprecio a la sociedad argentina, segundo pone en peligro a la sociedad argentina, porque ser aliado de Israel es poner en peligro a nuestros pueblos. Es un mentiroso compulsivo. ¿Qué otros adjetivos podría usar Mariano más que los que conoces tú mismo y la sociedad argentina, que poco a poco se ha dado cuenta de que eligió un personaje que lo está conduciendo al precipicio? Bueno, Pablo, te queremos agradecer mucho y decirte que, bueno, por supuesto siempre estás presente y vas a seguir estando presente aquí, porque en esta batalla comunicacional, si se puede decir, que es tan desigual, es un aliciente contar con personas como vos que dicen las cosas sin ningún pelo en la lengua. Gracias a ti y felicitar tu programa. Sé que tuviste un premio en el año 2024, ahí importante, porque necesitamos medios que curan, ¿no? Así que en ese plano el frasco viene muy bien. Un gran abrazo, mi querido hermano Mariano Selman, y felicitaciones. Muchísimas gracias, estimado, hasta siempre. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado, pero que nos va a hacer pensar mucho en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Veamos. La causa palestina no es una causa solo de los palestinos, sino una causa de todo revolucionario donde quiera que esté, como causa de las masas explotadas y oprimidas de nuestra era. Ghassan Kanafani. La historia ha demostrado que detrás del término conquista se escondieron proyectos colonizadores, opresores y genocidas. El problema es que Gaza no es un libro de historia.
Lo estamos viendo hoy en vivo y en directo. ¿Qué sentido tendrá lamentarse cuando ya sea demasiado tarde? Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Cessi immediatamente il fuoco.